Como habéis comprobado, las posibilidades que tenemos a la hora de diseñar piezas o de diseñar construcciones son muchísimas. Tan solo vuestra imaginación va a ser la que os va a poner límites. Yo a continuación sí que os voy a proponer, ¿vale?, una pieza para que podáis construir y a partir de ella podéis hacer vuestras modificaciones o con los elementos que os voy a explicar podéis diseñar la vuestra propia. ¿Comenzamos? Bueno, pues como habéis visto, hay una multitud de figuras y de elementos que podemos conseguir y obtener mediante este programa, OpenSCAD. Bueno, pues dentro de los muchos que podemos hacer, yo os voy a proponer que hagamos la Puerta del San José, es decir, igual que tenemos la Puerta de Alcalá, o en París tienen el Arco del Triunfo, o hay un montón de monumentos a lo largo de Europa de ese estilo. Pues bueno, pues yo este año os propongo que intentemos hacer la Puerta del San José. Lógicamente yo os voy a dar una serie de elementos, una serie de pautas y luego espero que, bueno, que con vuestra creatividad o vuestro saber hacer, pues bueno, pues modifiquéis alguno de los elementos y la personalicéis de la manera que vosotros creáis. Bueno, pues vamos a ello. Poco a poco vamos a ir construyendo los diferentes elementos y conseguiremos el resultado que cada uno pues considere oportuno. Lo primero, como siempre os digo, es vamos a poner comentarios. Eso es fundamental. Posiblemente no acabéis hoy la puerta, ni mañana ni pasado. Por lo cual deberéis de saber en todo momento qué elementos tenéis y qué elementos os faltan. También os digo una cosa, sería muy importante que al menos en un papel hicierais un pequeño esbozo, un pequeño boceto de qué es lo que queréis conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero vamos a ponerle título y vamos a poner aquí Puerta del SJ. Ya sabemos, si tuvierais más archivos, pues que este es el archivo correspondiente a la puerta del SJ. Bueno, vamos a mover un poquito los ejes, ¿vale? Para tenerlos así, cada uno que los ponga a su gusto. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una nave central, ¿vale? Y después lo que es la puerta principal, pues tiene que tener otra nave transversal. Bueno, pues vamos a crearlo y vamos a poner, pues, un cubo, por ejemplo. Las dimensiones de nuestra impresora, pues no pueden ser, pueden llegar a tener 15 y 16 centímetros de largo. Lo normal, para que no tarde mucho tiempo y quede bastante bien, pues por lo menos 6 o 8 centímetros como mucho de largo, de ancho o de alto, ¿vale? En este caso nosotros, pues por ejemplo, yo os propongo que hagamos una nave de 80 por 20 y por 30. Le damos aquí al render, me falta el punto y coma, correcto. ¿Veis? Pues yo tendría aquí ya mi nave, ¿vale? Que esta sería la parte donde voy a poner los arcos, voy a poner los diferentes elementos. ¿Cuál sería la otra nave? Bueno, pues la otra nave también sería, ya sé, en este caso ya sé que tengo que hacer un translate, es decir, porque tengo que colocar esta nave aquí, ¿vale? Aquí en medio, con lo cual voy a hacer otro cubo, pero lo tengo que desplazar un poquito, con lo cual ya sé que tengo que usar un translate. Vamos a hacer otro cubo, ahí va. Vamos a ponerle punto y coma. Y en este caso, pues por ejemplo, puede ser de 20 por 40 y por la altura, así que desde luego que va a ser la misma. ¿Os dais cuenta qué ha pasado? Pues que nos lo he trasladado, ¿veis? A medida que vais haciendo cosas de estas, os van a pasar en un montón de sitios que a lo mejor es el resultado. Una vez que lo generéis, decir, anda, sé que se me ha olvidado. Efectivamente, no había puesto aquí nada absolutamente en el translate. Bueno, pues en este caso vamos a ponerle 30 para que nos quede más o menos en el medio, como tiene 20. Perfecto. Lo vamos a sacar un poquito. ¿Qué quiere decir que lo saque un poquito? Que va a tener una parte por delante y por detrás que va a sobresalir y, lógicamente, no lo quiero trasladar nada en lo alto. Vamos a ver si así. Perfecto. Y aquí ya tendría, ¿vale?, mi nave central. Como esta nave central, la voy a luego hacer los taladros para hacerle puertas. Le voy a poner escudos, le voy a poner un techo, le voy a poner un montón de cosas. Pues es lo que os decía el otro día. Hay un comando que lo que hace es agruparme esta figura, que es el union. Bueno, pues ahora yo lo uno. Ya lo tengo. Es decir, ya tengo mi figura unida. A partir de ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es pues, hacer un par de puertas. No podría hacer más, eso ya lo dejo a vuestra elección, pero yo voy a hacer un par de puertas en este. Bueno, pues vamos con la puerta principal, que la voy a poner aquí. Claro, las puertas principales no van a dejar de ser un prisma, ¿vale? Y la parte de arriba, la bovedilla, que va a ser un semicilindro.
Pues para ello lo que voy a hacer es lo siguiente, para que lo veáis. Lo primero que voy a hacer es trasladar, ¿vale? Ese cubo que voy a generar, me lo voy a llevar a esta parte muerta que tengo aquí. Aquí construyo elemento y luego ya lo llevo justo a la posición que yo quiera de mi figura. Es una manera de hacerlo, lo podéis ir haciendo uno a uno, ¿vale? Eso yo es un truco que os doy, pero que luego cada uno que lo haga como quiera. Bueno, pues la puerta grande, por ejemplo, en este caso, si esta parte de aquí tiene 20, pues la vamos a hacer, por ejemplo, de 15 para que nos quede un huequecillo de cada lado, ¿vale? La profundidad, pues tiene que ser menos de 40 como antes, ¿vale? Y de alto, pues le podemos poner 20, un poquito menos. Pensar que no puede subir muy arriba porque luego le tenemos que poner, ¿vale? La bóveda, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y dónde me lo voy a llevar? Pues, por ejemplo, me lo voy a llevar a 30, 0, 0, ¿vale? Ahora vais a entender lo que queréis que os diga. ¿Veis? Si se os olvida el punto y coma, que es algo muy habitual, os lo va a activar. ¿Veis? Lo que quiero decir es que yo voy a construir aquí mi puerta y ya está. Lo primero, esta puerta, lo que tengo muy claro es que esto tiene que ser menos 10. Salga hasta esto, ¿vale? Aquí arriba, ¿qué le voy a poner? Pues le voy a poner un cilindro. ¿Por qué necesito un cilindro? ¿Vale? Necesito un cilindro por algo muy sencillo para hacer esa bobolilla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues este cilindro, ¿vale? Lo vamos a hacer, por ejemplo, si el cubo es de 15, el radio del cilindro tiene que ser la mitad, con lo cual en este caso de 7,5, ¿vale? Ojo, que hay que poner puntos. Las comas son para otra cosa. La altura, pues la altura en este caso pues va a ser de 40, que es todo el tamaño que tiene. Muy bien. Claro, ¿qué sucede? Si yo lo pinto tal cual y lo dejo así, fijaros dónde me aparece el cilindro. Tengo que hacer varias cosas con este cilindro. Lo primero que tengo que hacer es trasladarlo. ¿Pero realmente lo quiero trasladar? A ver si me explico. Yo lo que quiero luego es tener toda la puerta y moverla a bloque, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es unir, ¿vale? Los elementos. Tengo unido el cubo y el cilindro. Claro, entonces ahora el cilindro ahora lo único que tendré que hacer, eso sí, lo tengo que trasladar, lo tengo que elevar. Porque ya el moverme hacia un lado y moverme en la X y en la Y ya lo consigo con este translate que tengo aquí arriba. Lo que necesito simplemente es elevarlo. Lo voy a elevar en este caso 20. Vamos a ver qué conseguimos con esto. Muy bien, pues ya casi lo tenemos. Bueno, me pasa un poquito, ahora lo colocamos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tumbarlo. Es decir, hacer una rotación. O, lógicamente, o es 90 o es menos 90. Pues vamos a probar. Aquí no queda otra que probar. Vamos a probar primero con 90, a ver para hacia dónde va. Justamente era la otra, era menos 90. Perfecto, pues ya está. Muy bien, casi lo tengo ya. Si os dais cuenta. Lo tengo que desplazar, ¿cuánto? Bueno, pues lo tengo que desplazar un poquito. Vamos a poner, por ejemplo, 5. Menos 5. Perdón, 5, sí, correcto. Lo podéis ir probando. Tiene que ser un poquito más, pues vamos a seguir moviendo. Un poquito menos. Ya lo tengo. Lógicamente. ¿Por qué 7,5? Porque el ancho es de 15, con lo cual tendré que moverlo la mitad. Bueno, pues ya tengo mi puerta, ¿vale? Tengo ya mi puerta, pero claro, ¿ahora qué haré? Ya no tengo que mover elemento a elemento, solo tendré que mover esta posición de aquí. ¿A dónde me la voy a llevar? Pues bueno, pues me la tendría que llevar aquí, que es justo la mitad. 1, 2, 3 y 4, es decir, al 40. Bueno, pues vamos a moverlo al 40 y a ver qué sucede. Como veis, me he pasado un poquito. No hay ningún problema, vamos a ir ajustándolo. Además, en este caso ya quiero ir haciendo la diferencia, porque además veré muy bien el hueco que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Lo que quiero con esta puerta es, tengo que hacer el hueco. Bueno, pues si recordáis del otro día, esa función me la hace este comando que es la diferencia. Bueno, pues lo colocamos. Si os dais cuenta, veis, aquí ahora sí me hace el taladro de la puerta, pero la tengo que mover. Bueno, pues una de dos. O cojo papel y boli y hago las cuentas, o pues voy poco a poco probando. Me voy a 35, me quedo un poco corto y ya si pienso un poco, resulta que si el ancho es de
15. Antes he hecho 7,5 porque tendría que dar 7,5 y me queda 32,5. Ahí me queda perfectamente centrada mi puerta principal. Bueno, pues a ver, elementos que tengo aquí para no perdernos. ¿De acuerdo? Aquí, lógicamente, esta parte de aquí es un elemento, es la puerta, vamos a ponerlo en grande, puerta principal. Es decir, si en algún momento tengo yo que hacer algo con la puerta principal, ya sé que es justamente lo que me viene debajo. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lógicamente podemos ponerles unas columnitas. ¿Vale? Bueno, todavía podemos abrir alguna puerta más, pero normalmente esas puertas vienen centradas entre algunas columnas que yo ponga. Bueno, pues vamos a hacer esas columnas. Lo primero, pues vamos a hacer dos tipos de columnas. Unas que van a ser redondas y otras que van a ser cuadradas, con unos capiteles que van a ser, en un caso, van a ser redondos, van a ser cilindros, van a ser conos en este caso, y en otro caso las cuadradas que van a ser pirámides. Para que veáis cómo se puede ir trabajando tanto con unos elementos como con otros. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer primero las columnas, por ejemplo, columna redonda. Columna 1. Claro, esa columna redonda 1 es maravillosa porque yo lo que voy a hacer es poner un cilindro y ese cilindro, ¿vale? ¿Qué radio va a tener? Bueno, pues no lo vamos a hacer muy grande, por ejemplo, le vamos a poner radio 2, la altura sí que tiene que ser de 30 para que llegue hasta arriba del todo, ¿vale? Y luego lo que sí que le vamos a poner es el dólar FN, ¿vale? Para que me quede redondita bien. Vamos a ver si yo pincho aquí, me falta el punto y coma, que esto siempre me lo canta. Aquí tengo mi columna, aquí tengo mi primera columna. Hombre, lógicamente, pues me gustaría no que sobresaliera, sino que quedara pegada. Es decir, esto meterlo un poco más para adelante. Perfecto. Aquí sí que no pasa nada. Vamos a hacer un translate de... ¿Veis? Enseguida se os va. Vamos a hacer un translate, por ejemplo, de 100. Bueno, pues si os dais cuenta, no nos ha quedado al moverlo bien. Que nos ha faltado un poquito más. Claro, si el radio es 2, lo tengo que desplazar 2. Pues lo desplazamos 2. Así veis, lo tengo perfecto. ¿Vale? Bueno, ¿qué le pondría yo ahora, por ejemplo, a esta columna? Pues lógicamente le pondría aquí arriba un capitel. ¿Vale? Vamos a poner el capitel. Claro, en este caso, ese capitel sería pues otro cilindro. En este caso va a ser un cono, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, el radio 0, es decir, para que haga un cono, uno de los radios tiene que ser 0, pues va a ser el de arriba. Y el otro radio tiene que ser de 2. ¿Para qué? Para que me coincida perfectamente. Lo puedo poner a lo mejor un poco más grande para que haga... Bueno, vamos a ponerle 3. A ver qué pasa. Y lo de siempre, el dólar FN para el número de caras. El punto. Pues si yo lo hago aquí, claro, este de aquí me queda aquí abajo. Ahí lo tengo que subir un poquito. ¿Vale? Por cierto, me falta la altura. Pues si no tengo altura, vamos a ponerle 5, por ejemplo. Pues si no... Ahora sí, ¿veis? Ahora tengo. Ahora, este capitel le tengo que subir aquí arriba. Bueno, pues este capitel le tengo que subir aquí arriba, pero vamos a hacer un translate. Lo tengo que subir hacia arriba, lo tengo que mover 2, lo tengo que subir, lo tengo que mover, en principio lo voy a mover 0 en el eje de las I's y 30 por lo menos lo tengo que subir en el eje de las Z's. A ver a dónde va. ¿Veis? Ahora me he pasado. ¿De acuerdo? Me he pasado. Vamos a ponerle un poquito menos, por ejemplo 26, a ver cuánto me queda. ¿Veis? Y aquí ya me queda bien. Me pasa un poquito, pero bueno, como luego tengo que poner el techo aquí arriba, pues me queda fenomenal. Bueno, pues yo aquí ya tengo mi primera columna. ¿Vale? De hecho, mi primera columna, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo hago así, ya lo tendría perfecto. ¿Por qué? Porque esta será mi primera columna que me va a valer para poder hacer el resto de las columnas que yo tengo que hacer. Con lo cual, con solamente repitiendo este proceso, lo tendré finalizado. Por ejemplo, para que me entendáis lo que estoy diciendo. Si ahora quiero poner la columna 2, lo único que tengo que hacer que es poner aquí un translate
y me lo tengo que llevar solamente en el eje de las X, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle 10. Vamos a ir probando. A ver esta otra columna, ¿dónde va? ¿Veis? Me queda un poco corto, pues vamos a ponerle 15. A lo mejor aquí ya se queda en el medio. Perfecto. Y ahora aquí vamos a ponerle otras dos columnas. Como veis, una vez que ya la tengo hecha, si yo lo uno la figura, lo único que tengo que hacer es desplazarla a un lado o a otro. Pues venga, vamos a poner la columna redonda 3 y la columna redonda 4. Vamos a trasladarla sin más y con eso ya lo tengo suficiente. Vamos a poner, por ejemplo, 55 y 75. A ver cómo queda. Vale. Si veis, la última me la tengo que llevar un poquito más. Lógicamente me la voy a llevar a 76, por ejemplo. Y aquí veis, ya me queda perfecta. Y esta otra, pues bueno, pues por ejemplo, lo tenía yo por aquí ya calculado. Me parece que si le ponemos 61, me va a quedar más o menos centrado. ¿Veis? Y con esto ya he conseguido tener mi entrada y mis columnas. En la primera sí he tenido que manipular un poco más, pero a partir de que tengo una, simplemente las demás las voy trasladando a donde yo quiero. Bueno, pues vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero con las otras columnas, que son las cuadradas, que las vamos a poner en la parte de atrás. Bueno, pues vamos a hacer la primera de las columnas, pero en este caso cuadradas. Aquí estas son las redondas, vamos a poner las cuadradas. Vamos a ponerle el elemento 1, ¿vale? Bueno, el proceso va a ser muy parecido. Tengo que hacer en lugar de esta primera, en lugar de ser un cilindro, lo que va a ser es un cubo, ¿vale? Un cubo que lo que va a tener, pues, por ejemplo, lo podemos hacer de 3 por 3 por 30, ¿vale? ¿De acuerdo? No lo voy a trasladar a ningún lado, ¿por qué? Porque el traslado lo voy a hacer con esto y me lo voy a llevar, por ejemplo, aquí me lo voy a llevar a menos 15, ¿vale? El segundo de los elementos sí que va a ser un cilindro, ¿vale? Pero en este caso, para que lo veáis, algo me ha faltado por aquí. ¿Veis? Aquí lo que me falta es un paréntesis. Vamos a ver, aquí está. ¿Veis? Aquí tengo mi otra columna, que esta columna luego la querré llevar aquí. Y lo que tengo ahora aquí es un cono. Claro, yo a mí me gustaría que fuera, quiero decir, las columnas que eran redondas y que las voy a acabar con un capitel en forma de cono, las que son cuadradas las voy a acabar en forma de pirámide. ¿Vale? Para acabar en forma de pirámide, recordar, tan sencillo como poner aquí 4. Le pongo 4 lados, pues ya lo tengo. Aquí tengo ahora mismo dos problemas adicionales, ¿vale? Primer problema, que tengo que desplazar. Con el desplazamiento que tenía de antes, en el alto sí me va a valer, pero en el largo, desde luego que en la X y en la Y no me vale. Es decir, las tengo que mover un poquito. Y segundo, esta pirámide la tengo que rotar, ¿vale? Bueno, pues entonces tengo que hacer un par de cosas, pues vamos a rotarla primero. Claro, respecto de qué eje la quiero rotar, la quiero rotar así, ¿vale? Uy, a ver si se ve la mano. La quiero rotar así, es decir, respecto al eje Z. Con lo cual, 0, 0, y en este caso vamos a ponerle 45, a ver si con eso es suficiente, y si no, lo tendré que rotar 90 grados. ¿Ves? Ahora ya lo tengo. Perfecto, y ahora me tengo que llevar estas posiciones. Si le pongo 1,5 aquí, ¿veis? Casi, casi lo tengo. Me faltaría, fijaros, si me acerco, ¿veis? Todavía lo tendría que desplazar un poquito en el eje de la X. Y ahora aquí ya lo tendría, ¿veis? Ya la tengo perfecto la columna. Ahora esta columna, ¿dónde me la tengo que llevar? Recuerdo, me la quiero llevar aquí. Es decir, me la tengo que llevar a X 20, yo creo que será 20, si no ahora lo apañamos y lógicamente en la coordenada Z no me tengo que mover. Y aquí la tengo perfectamente. Aquí tengo ya mi columna en este caso, pero que es cuadrada con el capitel cuadrado. Como veis, son diferentes elementos que podemos ir. Bueno, pues vamos a... Ya que tengo hecho una, ¿qué ha pasado?
Vamos a ver, ya que tengo hecho una, pues vamos a copiar, control C, control V, control V y control V. Vale. Pues aquí vamos a poner cuadradas 2, cuadradas 3 y cuadradas 4. Me la voy a intentar llevar más o menos a la misma posición de antes. Recordar que yo antes tuve que moverlas, la moví a la posición 15, 61 y 76, pues vamos a ver si moviéndola al mismo sitio, 15, 61 y 76. A lo mejor tengo que, al ser un prisma, a lo mejor tengo que corregir alguna cosilla, pero bueno, eso lo vemos ahora mismo. Bueno, pues en este caso, fijaros, ¿veis? En la última, sí, las tengo que mover un poquitillo. Bueno, pues en este caso vamos a moverla a la posición 77, es decir, un poquito más atrás, a ver cómo me queda. Y yo creo que con eso sería, efectivamente, con eso más que suficiente. Las otras las puedo dejar ahí, las puedo ajustar un poquito más, pero yo creo que más o menos ahí, yo creo que queda bastante. Bueno, pues ya tengo mi puerta, ¿vale? Que va cogiendo poco a poco, como veis, a medida que vamos introduciendo diferentes elementos, pues nos va quedando de una manera un poquito más chulilla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a abrir una puerta más. Por ejemplo, una puerta pequeña que la podemos abrir en esta posición que tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues para esa puerta, ojo, ¿dónde la tendré que meter? Recuerdo que voy a hacer un taladro dentro de la nave principal. Pues me tengo que ir a la nave principal que la tenía por aquí arriba. ¿Veis? Puerta pequeña, que lo que vamos a hacer básicamente es vamos a replicar esta grande de aquí y la vamos a colocar aquí, modificando un poco lo que son las diferentes dimensiones. Bueno, pues la puerta principal la tendría aquí. Copiarla sin. Vale, me parece que me hace falta. Aquí ya estamos fuera del diference. Para saber luego en todo momento, como luego vamos a ir metiendo algún elemento más, yo creo que aquí va a ser muy interesante poner que es el final del diference. ¿Para qué? Para que todo lo que pongamos debajo sabemos que va a estar fuera de la diferencia y cuando lo tengamos que añadir lo tenemos que poner dentro. ¿De acuerdo? Yo creo que va a ser una marca bastante interesante. Puerta principal no, vamos a cambiarla. Puerta secundaria, por ejemplo. ¿Vale? Y en este caso, vamos a ver si me falta algún elemento. Tengo el translate, tengo el union. Vale, me falta aquí esta llave que tengo. ¿Dónde me la voy a llevar? Como de costumbre, me la voy a llevar a esta zona muerta que tengo aquí. Es decir, le voy a poner a menos 30. Luego ya buscaré en qué posición la tengo que llevar. Y no me hace falta traérmelo en la zona en el eje de las sillas, porque en este caso está ya a ras. Pero bueno, si lo queréis dejar ahí, yo creo que lo vamos a quitar para no liar. Es la puerta secundaria. Bueno, pues si yo ahora pinto, ahí va, aquí la tenemos. Si os dais cuenta, es una puerta que es muy grande, ¿vale? Me sobra bastante, es decir, la puedo hacer un poco más pequeña. Y lo que sí que voy a hacerla es más baja, ¿vale? Y tiene que ser más estrecha, ¿vale? Porque si no, es casi imposible. ¿Vale? Pues, por ejemplo, vamos a hacerla pues, vamos a hacerla de 8, por ejemplo. Y en este caso, de alto, vamos a bajarle 5, vamos a ponerle, por ejemplo, en este sentido, si yo he hecho esto, claro, recordar que la traslación que tenía que tener el cilindro era la mitad de lo que medía el ancho con lo cual en este caso aquí lo que tendré que tener serán 4. La altura tiene que ser 15. Ojo, este es para el cilindro de la bóveda de arriba, ¿de acuerdo? En la rotación de menos 90, exactamente igual. Y el radio aquí tiene que ser de la mitad del ancho de la puerta. Si en este caso la hemos bajado a 8, pues el ancho tiene que ser 4. Bueno, pues vamos a ver qué hemos conseguido, si hemos conseguido una puerta más pequeña o no hemos conseguido una puerta más pequeña. Efectivamente, aquí la tengo. Incluso es demasiado larga, ¿vale? La podríamos dejar de 30. Da igual porque es un taladro, con lo cual me da un poquito igual que sea muy larga, que no sea muy larga, pero bueno, la podemos dejar un poquito más pequeña, simplemente para ahora, a modo de estética, si queréis. ¿Vale? Aunque se puede quedar de 40. Bueno, pues ahora esta puerta de aquí la tengo que meter dentro de la diferencia para que me haga el taladro justamente aquí. Vamos a hacer control X, ahora me la llevo aquí y me la llevo aquí adentro, ¿vale? Claro, si yo tengo menos 30, imposible. Vamos a ponerle, por ejemplo, si estos son 10, pues vamos a llevárnoslo a 8, por ejemplo. ¿Qué pasa? Me va a hacer el taladro ahí y ya voy yo viendo si me queda bien o me queda mal. ¿Veis? Me he pasado. Bueno, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a bajar a 5.5. Esperamos un poquito y aquí más o menos pues ya lo tengo muy centrada y muy bien. Bueno, pues ya tengo dos puertas dentro de mi puerta del San José.
Vamos a seguir, lógicamente, enriqueciendo con diferentes elementos. Claro, en este caso yo he taladrado completamente lo que es la puerta, pero podía poner una puerta, digamos, que simulara una puerta de entrada, ¿vale? Algún habitáculo, alguna habitación, algunas escaleras, ¿no? He visto Arco del Triunfo y las escaleras para subir a la parte de arriba. Bueno, pues vamos a intentar simular una puerta de esas. Por ejemplo, vamos a hacer aquí en esta otra bóveda que tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues para ello tengo que volver a hacer lo mismo que he hecho con la puerta de antes. Pues vamos a ello. Saco de la diferencia y esto, bueno, vamos a poner, por ejemplo, a llamar puestas escaleras. ¿Vale? Porque a lo mejor ahí nos vamos a hacer unas escaleras que nosotros no las vamos a hacer, pero vamos a hacer que simulamos que son unas escaleras. Claro, aquí sí que tengo que ajustar bastante bien lo que son, ¿vale? Los tamaños, porque no quiero taladrar hasta el final. Vamos como antes, nos lo vamos a llevar a menos 30. Una puerta que tengo aquí. Muy bien. Incluso la puedo hacer un poquito más baja. En lugar de 10, vamos a hacerla, vamos de 15, vamos a hacerla, por ejemplo, de 10. Aquí está. Aquí. Vale, perfecto. La puedo hacer, vamos a dejar el mismo ancho, ¿vale? Para que quede así la puerta. Lo que tengo muy claro es que tiene que ser mucho más corta, pero mucho más, que a lo mejor simplemente le tengo que dejar a lo mejor 3 o 4. Dejarle 3. Son 3 milímetros de profundidad. Es lo que yo quiero buscar para hacer ese efecto de puerta. ¿Veis? Aquí la tengo. Bueno, pues una siesta me la llevo aquí, ¿vale? Solo me va a hacer un hueco, no hasta el final, sino solamente de 3 milímetros. Para que veáis a qué me refiero, copio todo esto, lo copio aquí adentro. ¿Y va? ¿Y qué ha pasado? Me pongo a mirar y claro, es que no lo he trasladado. Estoy haciendo la diferencia aquí, que aquí no hay ningún elemento, ¿vale? Pero tengo que llevar, fijaros, a la posición 70 por lo menos. Casi. Vamos a ver si es la 70 o vamos a ver qué posición es. A lo mejor me he pasado, me he quedado corto. Bueno, pues vamos a ver. Me he pasado, ¿veis? Si os fijáis, ¿vale? Pero ya veis a lo que me refería con una simulación de una puerta. Vamos a ponerle, por ejemplo, 66,5, que antes estaba haciendo algunos cálculos y parece que con eso me queda bastante bien. Efectivamente, pues ya tengo aquí varios de los elementos. Tengo dos puertas para que entre, la principal y la secundaria, y luego una puerta que puede ser por unas escaleras, pues al cuerpo de guardia. Ya os podéis inventar aquí la historia que vosotros creéis. Bueno, más elementos que puedo poner. Bueno, pues por ejemplo podemos poner algún escudo, ¿no? Alguna figura que simule a lo mejor una antorcha o algún elemento que simule algún ladrillo. Bueno, pues vamos a juguetear, os voy a enseñar cómo algunos de esos elementos los podemos construir con los mismos elementos, con los mismos cuerpos geométricos que estamos jugueteando todo el rato. Fijaros que con prismas, conos, cilindros, ya fijaros que esto ya va tomando, ¿vale? Un poquito de cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, pues puedo poner una serie de escudos, ¿vale? Bien hacia adentro, bien hacia afuera. Los que estén hacia adentro tienen que estar aquí metidos. Los que estén aquí afuera, pues los podemos poner aquí al final, después de todas las columnas, ¿vale? Aquí podemos empezar a poner escudos, por ejemplo, podemos poner escudos a añadir. ¿Vale? Y por ejemplo, el primero que podemos poner, pues es un escudo en forma de esfera. Entonces, aquí pongo una esfera, por ejemplo, ¿de qué radio? Bueno, pues en este caso yo he probado antes con una de radio 2, que me queda bastante bien. Vale, vamos a ponerle 30, vamos a ponerle punto y coma. Claro, si esta esfera la pongo aquí, si os acordáis, va a estar aquí en diferentes gradas. Pues vamos a ponerla, por ejemplo, aquí encima. Bueno. Translate. ¿Vale? Bueno, pues en este caso yo creo que la vamos a subir a 9,5, a 0. Y de alto, pues, por ejemplo, la podemos poner, vamos a ver, a 25. A ver cómo queda. Esta esfera la quiero llevar aquí. Y aquí tengo, bueno, pues aquí me queda una esfera, es decir, me queda así algo hacia afuera que, bueno, puede simular una especie de escudo. Eso mismo lo puedo hacer hacia adentro, ¿vale? Por ejemplo, si yo esto mismo que tengo yo aquí, escudo, esfera, ¿vale? ¿Me lo llevo a dónde?
me lo llevo aquí, aquí tengo el final de la diferencia, ¿ves? Así no cometo ningún error. Si yo me lo pongo aquí, ¿vale? Si pongo escudo esfera, vamos a hacerlo un poco más grande, por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo de radio 3. Ojo, me lo voy a llevar a esta otra puerta que tengo aquí, ¿vale? Con lo cual, me lo tengo que llevar a la posición, que la tengo por aquí calculada, 24,5. Y ahora, pues nada, lo obtenemos y si os fijáis, veis, me aparece el escudo, ¿vale? Con el hueco hacia adentro. Bueno, podemos jugar con todo este tipo de elementos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues en lugar de hacer esferas, podemos tener, pues por ejemplo, podemos tener aquí una especie así pues, de pepetero, también lo podemos poner. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues en este caso, como es un elemento que va a ser añadido, que no tenemos que hacer la diferencia, pues vamos a ir añadiéndolos en la parte de abajo para ir teniéndolo todo bastante claro en este caso. Bueno, pues por ejemplo, vamos a llamarle a este otro, bueno, pues escudo cilindro, por ejemplo, o peana, bueno, no, porque las peanas luego las vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Bueno, pues en este caso vamos a hacer, por ejemplo, una especie de escudo cilindro. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un translate. ¿Por qué? Pues, como podéis suponer, tenemos que hacer un translate porque lo que vamos a hacer es hacer un cilindro. En este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, de radio 2. Altura la podemos, por ejemplo, poner de 10. Vamos a poner siempre el FN igual a 30, ¿vale? ¿Dónde nos lo vamos a llevar? Yo en este caso me lo quiero llevar aquí, a esta posición que tengo ahí. Bueno, pues en este caso, pues me lo voy a llevar a la posición, por ejemplo, 50, 0, porque desde luego que en la X no, y lo vamos a levantar 15. A ver por dónde llegamos. Vale, me falta el punto y coma. Como veis, a medida que voy, me queda un poco corto, pues le vamos a poner, en lugar de 50, pues le vamos a poner, por ejemplo, 56. A ver si ya me queda en el medio. Perfecto. Lo que pasa que aquí está una de las cosas que sí que os he dicho en clase y que os insisto. Este caso es una zona llana, es decir, cuando la impresora vaya recorriendo, ahí no va a tener ningún, es decir, el plástico ahí va a caer en vertical porque no tiene ningún apoyo. Bueno, pues una de dos, o tendríamos que hacer un soporte para esa zona, o bueno, como este caso es una especie de pebetero, pues lo podemos cerrar con una esfera y así ya va creciendo poco a poco y eso sí que lo puede hacer la 3D. Con lo cual, yo lo que sí que puedo hacer es hacer un translate, en este caso, de los mismos elementos. En este caso voy a hacer una esfera. ¿De qué radio? Bueno, pues el radio tiene que ser 2 y el número de caras, pues vamos a ponerlo para que me quede redondeado. A ver si con esto es más que suficiente. Y si no pongo punto y coma, como veis, se me olvida de vez en cuando, pero no pasa nada porque enseguida me lo chiva el programa. ¿Veis? Aquí ya he conseguido cerrar esto. La parte de arriba puede quedar, incluso luego le podéis añadir alguna cosa. Pero bueno, son diferentes elementos que vamos poniendo. Bueno, pues no quedan mal. Por ejemplo, ¿qué más podríamos poner? Pues en lugar de poner esto, podríamos poner una pera. Vamos aquí a este otro lado. Es un poco pobre, ¿vale? Vamos a ponerle por aquí algún elemento. Bueno, le podemos poner un par de peanas, ¿vale? Bueno, luego podéis poner vuestra alguna figurita adicional o si queréis sacar luego desde ahí algún elemento más, pues eso ya lo dejo, ¿vale? A vuestra elección. Vamos a poner un par de penas. Vamos a poner que sean iguales, ¿vale? Vamos a poner una aquí y otra aquí, para ir llenando, por ejemplo, un poquito el resto de elementos. Claro, una peana que en este caso la vamos a construir con un cilindro, ¿vale? Y en este caso va a ser un cilindro, pero lo que vamos a construir es una pirámide cuadrada, ¿vale? Para darle pues otro efecto, ¿vale? Igual que, digamos que en la parte delantera lo hemos hecho todo redondeado, en esta otra le vamos a dar todas las figuras las vamos a hacer con aristas, ¿vale? Para que veáis las diferentes posibilidades y que luego vuestra imaginación os lleve donde queráis. Bueno, pues en este caso, pues nada, pues le vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ponerle 2, vamos a poner una altura de 10, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver qué conseguimos. En principio,
Pues yo siempre os digo, vamos a ponerle 6 caras, por ejemplo. A ver qué conseguimos. Aquí me está dando un warning. Aquí no le he puesto el valor, pero me da un warning porque no le he puesto nada. Vale, ahora sí. Ahora ya veis, ya no me sale el warning. Con lo cual, pues me pintará ese cilindro. ¿Dónde me lo va a pintar? Pues ahora lo vamos a ver. Aquí está, ¿lo veis? La peana la podemos hacer un poquito más grande, ¿vale? Ponerla de 5. Pero sí, me la tengo que llevar a otro sitio. Bueno, pues vamos a ver. ¿Tenemos algún cálculo que otro? ¿Vale? ¿Veis? Si no lo ponemos bien, no aparece en azul. Vale, pues yo he llegado a la conclusión antes de que moviéndola me tenía que ir a esta posición y en principio me va a quedar bastante bien. Aquí tengo la pena, ¿veis? Eso es a lo que me refiero. Aquí, pues bueno, pues podríamos subir algo en vertical, podríamos poner una estatua, podríamos hacer más cosas, pero claro, ya lo que son las figuras con cara, con rostro, eso ya con este programa es bastante más complicado. Ahora tenemos algo pues para poner algo, si queremos, o pues si queréis añadir algo, perfecto. Vamos a poner aquí una y vamos a poner otra exactamente igual. Voy a llamarle peana 2, pero en este caso me lo voy a llevar a la posición 70.5, que es la que he calculado yo antes, que más o menos quedaba bien. ¿Y cómo he calculado? Pues he puesto al principio 60 y la he ido moviendo un poquito más atrás hasta que he llegado más o menos a la posición. Esto es prueba error, ya os he dicho. O hacéis las cuentas con papel y boli, y hacéis un mapa y lo vais y con un plano, pues lo vais haciendo, o bueno, en este caso podéis ir probando. También es verdad que, como estáis viendo, a medida que avanzamos, el problema es que cuanto más elementos tiene, más tardamos en compilar el programa, con lo cual, bueno, pues se va ralentizando todo un poco. Pero bueno, que de momento todavía son tiempos de espera que se pueden soportar, yo creo. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad que lo tenemos todo ya bastante bien. Otros elementos que antes se me ha ocurrido que podéis incluir, porque a lo mejor en alguna pared os puede quedar bien, ¿vale? Es lo siguiente. Claro, aquí hemos hecho un escudo que es en forma de esfera. Bueno, pues vamos a hacer una especie de friso, ¿vale? Muchas fachadas lo podéis ver. Son elementos que quedan chulillos. A lo que voy. Nos vamos a la diferencia porque lo quiero hacer en esta pared que tengo aquí, ¿vale? Pero esta pared que tengo aquí, recuerdo que todo esto pertenece a la nave central y si quiero hacer un rebaje, me tengo que ir aquí, ¿vale? Detrás de esta esfera todavía aquí tengo la diferencia. La diferencia, recuerdo que a la estructura principal le voy quitando cosas, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, escudos cuadrados. Cuadrados de dentro. ¿Vale? No tengo ningún problema. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo siguiente. Que veáis el resultado final, porque yo creo que si veis el resultado final, lo vais a entender muchísimo mejor. En este caso vamos a hacer un rotate menos 90, 0, 0. Y vamos a trasladarlo, es decir, para colocarlo aquí, bueno, pues yo después de los cálculos que he hecho antes, pues nos tenemos que ir a la posición 56, 18, 25. ¿Y qué es lo que voy a poner aquí? Bueno, pues voy a poner un cilindro, ¿vale? Pero en este caso, ya pongo el punto y coma para que no se me olvide, es un cilindro muy especial. Desde luego que no es un cilindro, lo que voy a hacer es una pirámide, ¿vale? En este caso la voy a hacer de un ancho 4, la altura va a ser 2 para que taladre no mucho, ¿vale? Y como veis, lo que me ha quedado es esta figura que tengo aquí. La verdad que queda bastante chulo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos compaginar figuras de este estilo que entran hacia adentro con otras que vayan hacia afuera. Es decir, exactamente el mismo elemento que este, pero en lugar de hacerlo en la diferencia aquí, me tendré que ir a la parte final, que es donde estaba poniendo todas estas partes que yo estaba agrupando, ¿de acuerdo? Lo puedo poner aquí o lo puedo poner justo, o si no, mirad, para no andar para arriba y para abajo, ¿vale? Lo puedo poner justo aquí y tampoco van a ser muchos más elementos, ¿vale? Fuera. Y aquí pongo el de fuera, ¿vale? Cuadrados fuera, cuadrados dentro. Vale, en este caso la posición sí que tiene que cambiar un poquito, ¿vale? Porque el centro me varía y, ojo, lo que sí que varía es el ángulo. Antes iba hacia un lado, ahora la pirámide
tiene que ir hacia el otro. Yo creo que con esto, a ver si lo conseguimos. Claro, pero es que ahora resulta. De hecho, si imprimimos esto, no sé si se imprimiría o se caería. Claro, lo hemos puesto justo encima del hueco. Vamos a bajarlo. ¿Vale? Bueno, yo antes he hecho el cálculo y me parece que bajándolo a 18 justo me queda uno y abajo justo me queda el otro. Para que veáis que queda así un mosaico bastante interesante. Podríamos hacer toda una pared encajando estas figuras, ¿vale? Podríamos encajar como son. Al final, ¿veis? Así, es a lo que me refería. Podríamos encajar, aquí me encajaría otro hexágono perfectamente y podríamos, pues como veis, aquí podríamos seguir encajando hexágonos y podríamos decorar toda una fachada con este tipo de elementos geométricos y la verdad que quedarían bastante bien. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner otros dos, ¿vale? Vamos a llegar hasta abajo para que veáis cómo quedaría una columna y luego tenemos que hacer el remate final, lógicamente la parte del tejado, que con el tejado todavía no hemos hecho nada. Pues vamos a hacerlo, ¿vale? En este caso vamos a poner otro escudo aquí y vamos a poner otro dentro. Como ya sabemos que va de 7 en 7, pues entonces este será a 11 y este será a 4. Vamos a generar la figura y a ver si es verdad que hemos hecho bien los cálculos. Como os digo, si hacéis bien los cálculos, pues a la primera os sale. Lo único que si no sale la primera, lo que tendréis que hacer será ir repitiendo los cálculos o ir haciendo pruebas hasta que la pieza quede donde nosotros queremos. Como veis, pues nos queda aquí un friso bastante chulillo, bueno, o para gustos si tienen los colores, y la verdad que queda bastante original. Bueno, pues vamos con la última parte, que es, digamos que la parte de lo que es la entrada, los huecos, las peanas, la decoración de las fachadas, ya lo tendríamos, pero claro, nos queda, no vamos a dejar esa cúpula así de fea, ¿no? Vamos a hacerle un pequeño tejadito, además también así os explico cómo se pueden hacer así los triángulos con las rotaciones de los ángulos, y después, bueno, pues vamos a coronarlo con una especie de copa, ¿vale? Que queda bastante bien. Venga, vamos a por ello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer un tejado, ¿vale? Que de la misma forma, así en forma de cruz, que tenemos en nuestra puerta principal, ¿vale? Vamos a hacerlo, pues justo aquí, antes de las columnas, lo podemos hacer aquí, ¿vale? Vamos a poner techo, tejado, lo que queráis. Como os digo, translate, como siempre, nos lo vamos a llevar a esa zona muerta, pero nos vamos a ir, como va a ser bastante largo, nos lo vamos a llevar a la posición 100, de momento lo vamos a llevarlo ahí. ¿Y qué va a ser? Pues va a ser un cubo como exactamente igual que el de antes, ¿vale? La base de la de antes era exactamente de 80 por 20, pues 80, ahí va, 80, 20, y claro, antes era 40, ahora vamos a dejarlo, por ejemplo, en 10, ¿vale? 10 de alto. Luego tenemos la parte de la parte transversal, que sería, en este caso, un cubo de 20 por 30 y el alto que es 10, es decir, es lo mismo, es el mismo de antes, pero de 10. Y, lógicamente, recuerdo que a esto antes nos lo llevábamos a 30, a menos 5 para hacer una pequeña figura, ¿vale? Y a 0, ¿vale? Vamos a ver cómo nos queda esto. Bueno, y si lo uno, mejor, porque si no, no va a funcionar ese. Bien. Me falta el punto y coma. Vale, pues vamos a ir. Como veis, este es el cubo longitudinal, este es el transversal, y para que yo pueda moverlo luego todo a bloque, lo que hago es ponerle dentro de la unión, dentro del comando unión, y así ahora ya lo puedo mover hacia un lado y hacia el otro, como yo quiero. ¿Veis? Aquí lo tengo. ¿Vale? Claro, el de antes era de 40, lo he dejado de 30 y lo he metido un poco para adentro, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que haga aquí una pequeña figura, un pequeño escaloncillo. Bueno, cada uno ahí ya le puede hacer lo que quiera, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hago yo con esto ahora? Pues vamos a ir. Tengo que pegarle cortes, es decir, yo ahora quiero hacer son, digamos, el típico tejado así, ¿de acuerdo? Con lo cual tengo que ir haciendo cortes a ese tejado.
Bueno, pues vamos a ir haciéndoselo. Claro, para hacerle eso, lo primero que tengo que hacer, ¿vale? Voy a hacer un... Vamos a ir escribiendo, que se me ha ido aquí arriba. Vale. Bueno, ¿cómo tienen que ser esos cubos? Pueden ser todo lo grande que queráis, porque al hacer la diferencia luego van a desaparecer. Tampoco os diría que los hicierais gigantes, ¿vale? Yo creo que con este tamaño posiblemente me vale. Bueno, pero antes vamos a mover el techo a su sitio y después vamos a ir haciendo las diferencias, ¿vale? Bueno, pues el techo, llevármelo a su sitio, ¿qué quiere decir? Que lo tengo que poner en la posición 0, ¿vale? Y lo tengo que levantar 30. Me lo llevo ahí. Yo creo que, si hemos hecho bien los cálculos, tendría que ir perfecto. Como veis, insisto mucho, pero es que a medida que pasa el tiempo, pues vamos llevando otros elementos. Bueno, pues como veis, ya tengo aquí mi tejadito. Como aquí no acabo de completar esto que tengo aquí, pues por eso me aparecen aquí estas cosas raras, ¿vale? Me lo voy a llevar, ¿vale? Para que veáis lo que quiero. Voy a llevar a menos 50, 0, ese cubo, para que veáis lo que quiero hacer con él. Pues bien, ¿veis lo que sucede por no poner los puntos y comas? Fijaros, me seguía desapareciendo, ¿verdad? ¿Veis? Ya ha vuelto a aparecer. Si desaparece algún elemento, si eso, una de dos, o es que habéis puesto otro encima, o algún elemento como ese. Eso no era ningún error, ese punto y coma ahí, pues no daba error, pero hacía que me desapareciera la columna que llevaba. Bueno, ¿qué quiero hacer yo ahora con este elemento que quiero hacer aquí? Yo aquí lo primero que quiero hacer es un corte, ¿vale? Por eso lo he hecho de 30, porque desde aquí hasta aquí hay 30. Esta parte central la voy a dejar tal cual y los cortes los voy a hacer aquí, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tendría que hacer con esto? Lo primero, primerísimo, pues pues lo voy a rotar. ¿Cuánto? Lo quiero rotar en este eje de aquí, con lo cual es el eje de las X. En principio vamos a ponerle 45, si no es 45, pues será menos 45. A ver hacia dónde va. Bueno, pues aquí tengo la inclinación, ¿veis? Esta inclinación ahora es perfecta para hacer aquí el primer corte, ojo, tanto aquí como aquí abajo. Lo que será trasladarlo un poco más o un poco menos. Ahora, si lo que quiero hacer es un corte, ¿vale? A este techo lo tengo que meter todo dentro de una diferencia para poder hacer esos cortes. Bueno, si lo meto aquí, lógicamente me lo tengo que llevar a la posición 0, en este caso, y aquí vamos a empezar a poner, para que sepamos, cortes o aguas del tejado, bueno, de la manera que vosotros identifiquéis perfectamente cada uno de los elementos. Y si lo hemos hecho bien, pues no lo hemos hecho bien, porque algo nos falta. Trasladamos en la posición 000, claro, lógicamente. Si no lo elevo, malamente. Vamos a elevarlo hasta la posición 30. ¿Veis? Son cosas que por eso os voy a dejar estos errores o estos pequeños fallitos. ¿Para qué? Para que os deis cuenta que os pueden pasar y que cuando os pasen, ¿vale? Lo que tenéis que decir es, anda, si no he hecho nada y el elemento estaba bien, lo único que he hecho ha sido que no lo he puesto donde tenía que estar. ¿Veis? Ahora ya sí está donde tiene que estar. Y aquí ya tengo el primer corte. ¿Lo veis? Estas sombras que hace, no os preocupéis, que esto luego cuando se imprima no pasa nada. Esto simplemente dice que hay un elemento por aquí, pero nada más. Voy a hacer otro exactamente igual, pero, a ver si lo corto bien, lo copio, control C, control V. Voy a hacer otro corte exactamente igual, pero me lo tengo que llevar a la posición, pues si no he calculado mal, a la posición 50. Y correcto. Aquí tenéis ya las dos aguas. Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro lado de aquí. ¿Vale? Para eso lo primero que vamos a hacer, y a mí es lo que me gusta hacer, voy a coger este de aquí, ¿vale? Para que veáis cómo rotan. Primero yo, como siempre, primero me los llevo lejos, muy lejos, a esas posiciones donde no hay nada,
Ahí los muevo, veo cómo están y luego ya los llevo a su sitio. Ahora, me lo voy a llevar a la posición menos 50. Vale, y aquí, fijaros una cosa. Claro, aquí lo estoy haciendo el corte con este, pero también lo podría hacer con este de aquí, ¿verdad? Con lo cual, si esto yo lo desplazo un poquito en el eje de las X, perdón, en el eje de las Y, en este caso, por ejemplo, lo voy a desplazar 20, ¿vale? Lo que se mueve es este vértice de aquí, con lo cual ese vértice de ahí lo tengo que poner ahí, por eso lo desplazo 20, lo vais a ver. Es decir, que tenemos que ir jugando con todas las caras de ese prisma, porque a lo mejor para hacer un corte me vale una de las caras, para hacer el otro corte me vale la otra de las caras. Incluso podría hacer esta parte más corta, podría hacer más larga el eje de las síes, ¿vale? En este caso me va a dar igual porque con 10 creo que llego. Si no llego, lo hago un poco más largo y ya está. Pues nada, me voy a la posición 0 y en principio me la voy a jugar y ya si lo meto dentro, pues debería hacerse la diferencia sin ningún problema. ¿Que me queda corto? Pues lo hago un poco más largo de la posición que me hace falta y ya está. Bueno, como veis, me queda un poquito corto, necesito que sea un poco más largo, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, me parece que esa es la posición. Vamos aumentando, bueno, los diferentes coordenadas y en algunas seguro que pues ya lo tenemos bien. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Ya tenemos el primer tejado. Ahora es exactamente esto mismo, replicarlo, pero me lo tengo que llevar a la posición 50. ¿Por qué? Porque era justo la misma de antes. Como ya lo he movido en la Y, ahora lo tengo que mover en la X. Y ya tengo aquí mi tejadito de mi puerta, ¿vale? Parece una casita o parece, bueno, voy a hacerlo. En este caso el ángulo que me ha valido es el de 45 grados, ¿vale? Porque medía tanto de alto como de largo me miden lo mismo. Es decir, esta altura que tiene aquí es la misma que el ancho que tiene aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si necesitáis más inclinación o menos inclinación, tendríais que ir probando con el ángulo, pero iréis mucho más rápido si usáis trigonometría. Simplemente una de las primeras aplicaciones que podéis tener de la trigonometría es simplemente calcular la inclinación de esos tejados en función de si la base es mucho más grande, es decir, los queréis hacer muy tumbados o al revés, o los queréis hacer muy inclinados. Podéis ir también poco a poco pues apañando, ¿vale? Vais moviendo los angulitos hasta que os quede más o menos bien. Pero hombre, mucho más fino y más elegante pues usar trigonometría, ¿vale? Pero bueno, eso, si alguno necesita algún ángulo especial, que me lo comente y lo calculamos. Bueno, y ya como final, bueno, pues vamos a hacer aquí eso que os decía yo, vamos a poner aquí justo en el medio pues una especie de copa o de, bueno, de adorno, o llamarlo como queráis, y luego os doy pues alguna idea más, pues si alguno quiere hacer otra cosa. Bueno, pues ese remate final, pues lo vamos a poner al final del todo, ¿vale? Y lo ponemos así, al final. Bueno, vamos a empezar con el remate final. Van a ser de 3 elementos, ¿vale? Va a ser una base, una parte más gordita donde va a ir creciendo y después la parte que va a acabar en pico. Bueno, pues va a empezar con un traslate, ¿vale? Y nos lo vamos a llevar, como siempre, esa zona muerta. En principio lo vamos a dejar a 0, 0, 0, ¿vale? Y después ya nos lo llevaremos a la posición que nos buscamos. Bueno, a 0, 0, 0 no, claro, porque si no, no lo dejo en la zona muerta, sino me va a llevar a menos 50 y así ya. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es voy a poner la unión, porque voy a unir, eso sí, ya os estoy anticipando varios elementos. Y el primero que voy a poner, pues lógicamente es un cilindro, ¿vale? En este caso, radio 1, ¿vale? Pues va a valer 5, el radio 2 va a valer 0, es decir, no estoy haciendo un cilindro, lo que estoy haciendo es un cono, ¿vale? En este caso ni siquiera es un cono, vamos a poner la altura 10. ¿Por qué? Porque el número de caras, ¿vale? De que le vamos a poner, bueno, yo en este caso, un ejemplo que he hecho antes, he puesto 8 y que me falta el punto y coma.
puesto el ejemplo, me lo he hecho con 8, podéis hacerlo con 4, con 5. Podéis hacerlo incluso redondo. Ahí ya os dejo a elección vosotros el que queráis. Yo lo he hecho en forma de una base octogonal. Ya os digo que dependiendo cambiando el número de caras, pues podéis tener los diferentes elementos. Bueno, si os dais cuenta, aquí parece que no me ha cogido, ¿vale? Lo de las caras. Claro, porque he puesto aquí una S, que no sé por qué he puesto una S. Si quitamos la S, a lo mejor ya sí que me considera. Bueno, ahora sí, como veis, si vosotros queréis una base de 8 caras y no sale una base de 8 caras, en algún sitio habéis cometido un error. En este caso, pues había puesto una N. Vale, pues ahora tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Pero con una pirámide octogonal, pero justo al revés. Pues venga, vamos a poner una pirámide octogonal justo al revés. Cilinder, R1. Ahora la R1 va a ser la que va a valer 0. La R2 la voy a hacer un poco más grande. Voy a poner, si antes era de 5, pues la voy a poner, por ejemplo, de 8. La altura un poquito más baja, ¿vale? Porque digamos que va a ser la base de la copa. Sí que voy a poner el número de caras, que eso sí, para que coincida, ¿ves? Otra vez se me iba la S. Para que me coincida el número de caras en todo momento, pues lo voy a tener que tener ahí. Claro, si lo pongo así, pues no se va a elevar. Quiero elevarlo un poquito, con lo cual elevamos. Por ejemplo, vamos a subirlo 4. A ver cómo queda. Y como de costumbre me he comido aquí el puntito. Vale. Bueno, como veis, ya me ha quedado una base. Que a mí esta parte me salga por ahí, no me da igual porque ahora voy a poner otra justo encima, ¿vale? Con lo cual, veis, aquí digamos que tenemos una especie de copa, ¿vale? O de adorno, queréis llamarlo. Bueno, y ahora vamos a ponerle el pico que va a ser más alargadito así hacia arriba. Pues venga. Con lo cual, siempre translate. ¿Por qué? Porque lo va a tener que trasladar, eso está claro. Y ahora aquí el cylinder del punto y coma para que no se me olvide esta vez. Y por ejemplo, vamos a ponerle R1, tiene que valer 8 para que sea igual que la base de lo. Si este de aquí tiene radio 8, pues este para que encaje bien tiene que tener radio 8. Radio 2, 0. ¿De acuerdo? La altura, aquí ya podemos jugar, vamos a ponerle 15, ¿vale? Por ejemplo. Eso sí, el número de caras tiene que valer 8. Lo vamos a trasladar. ¿Cuánto lo vamos a trasladar? Pues en el eje de las zetas, pues vamos a subir, por ejemplo, vamos a subirle 9. Si veis que se pasa un poco, se queda corto, pues lo vais moviendo y lo vais ajustando. Bueno, y ya veis, aquí tenemos mi adorno final. En este caso, tiene forma, todo tiene base de octógono. Podéis hacerlo en forma circular, ¿vale? Podéis usar conos encajándolos. Podéis usar cuadrados, ¿vale? Que quedáis una especie de vela. Lo podéis hacer de 1000 maneras. Yo aquí lo voy a poner uno único, así de grande, aquí en el medio. Podéis poner, por ejemplo, 4. Incluso podéis hacer un pequeño desgaste aquí en medio, ¿vale? Podéis hacer un pequeño hueco, como si fuera una bañera, para que me entendáis. Y en las 4 esquinas poner, por ejemplo, un adorno de estos más pequeñito, ¿vale? Con lo cual podéis ponerlo como queráis. Yo en este caso, para que veáis el resultado final, voy a poner 30. Lo tenemos que levantar por lo menos 40. Lo tengo que levantar 40. Y aquí lo vamos a mover 30. Ahora mismo no lo tengo claro dónde va a quedar. Bueno, vamos a moverlo y a ver si me queda bien o me queda mal. Como veis, pues se me ha movido mucho, ¿vale? Claro, esto medía 20, pues es que esto tiene que ser 10, ¿vale? De alto ha quedado bien y de esto otro le hace falta otro poco, vamos a ponerle 40. Y ahora ya parece que sí que nos ha quedado bien, ¿vale? Algunos diréis, pues que queda muy grande. Bueno, pues hacerla más pequeña. Ya os digo que podéis hacer 4 y poner una en cada esquinita de aquí, o incluso aquí 2 más pequeñitas y aquí otras 2 más pequeñitas y aquí una en grande, o arriba nada y ponerlas en estas peanas 4 más pequeñitas. Ahí ya os digo que os dejo a vuestra elección, ¿vale? Pero lo que sí que quería era para que vierais un ejemplo y que vierais cómo se va construyendo poco a poco, ¿vale? Pues fijaros, para que con cilindros, esferas, prismas, pirámides,
jugando con sus dimensiones y encajándolas y jugando con los diferentes comandos que me permiten, pues podemos hacer pues elementos tan chulillos como este. Ya os digo, os dejo a vuestra elección hacer exactamente hacerle a este alguna modificación de las que os he ido comentando, o que seáis vosotros los que creéis vuestra propia puerta o vuestra propia iglesia, vuestro propio edificio, vuestra propia casa. Es decir, ahí ya sí que os dejo un poco. Si queréis, me vais preguntando y me vais consultando, ¿vale? Para me decir, Jesús, quiero hacer esto otro, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por dónde no puedo empezar? ¿Qué elementos tengo que usar? Lo vamos construyendo poco a poco, porque este sí que va a ser un proyecto de impresión 3D que va a ser un poco más a largo plazo. Y ya os digo, cualquier cosa o duda que tengáis, me lo comentáis y que, como diría Baby Yoda, que la fuerza os acompañe. Venga, adelante y a por ello, que vosotros podéis.